Muy bien, pues muy buenos días a todos, Dios los bendiga, los que están presentes, los que están conectados, Dios los bendiga. Vamos a continuar enfocando este fundamento que es una vida de fe. Hemos hablado varios enfoques de cómo obra la fe o cómo produce en nosotros una manera de vivir. Y en esta parte, en este día, vamos a ver la fe que nos da el poder para obedecer a Dios. Pareciera algo contradictorio, un poder para obedecer y enfocándola a la fe, pero es el poder del Espíritu Santo. Así dijo el Señor, el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. En esas palabras es donde está el poder. Es un poder espiritual que nos da la certeza, la convicción, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Y lo vamos a ver aplicado en Noé y su familia. Y estamos tomando como partida el capítulo 11 de Hebreos. Este versículo es Hebreos 11:7 y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, este pasaje está dividido en dos partes. Primero nos habla de la vida de fe de Noé, en la cual por esa fe se salvó su familia, su casa, llevando a cabo una obra que Dios le había dicho que sería el medio de salvación. Aquí se refiere a el arca de Noé, y ese fue un medio de salvación. Y la otra parte habla del testimonio de Noé que Dios usará para condenar al mundo, porque él creyó y el mundo restante no creyó. Bueno, cuando Dios nos pide algo para creer, para seguir, para obedecer, es que es posible con sus recursos, con sus medios de gracia. Y en este caso, Dios va a usar el testimonio de Noé para condenar aquel mundo antiguo antes del diluvio. Él fue diferente por su fe. Y vamos a ir viendo algunos aspectos para puntualizar que descansan en esa vida de fe. El primer punto para considerar es que Noé y su familia fueron salvados del juicio del diluvio por la justicia de la fe en Jesucristo. En un sentido, humanamente hablando, no era diferente Noé y su familia al mundo que lo rodeaba. Entonces, ¿por qué esa distinción? Por la fe en la justicia de Cristo. En un sentido, los pecadores son salvos por la fe en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que distingue una persona que agrada a Dios, creer en su Hijo Jesucristo. Y bueno, tenemos aquí unos versículos para leer. Nos vamos a transportar a Génesis capítulo 6, donde empieza a hablar de esta generación en los días del diluvio, y ahí encontramos también aspectos que la Escritura nos deja para considerar a través de la vida de Noé. Génesis 6, versículos 8 y 9.
dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia es un don inmerecido y él encontró este don, ¿verdad? Halló gracia ante los ojos de Dios, y la gracia nos es dada por la fe. Dios nos da cosas que no merecemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, un gran hecho que Dios nos da es nuestra salvación, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios para salvarnos. No merecemos que Dios nos salve. Hemos hecho todo lo suficiente para que Dios nos condene. Pero la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos por la fe en Cristo Jesús. Adelante. Entonces, estamos viendo este renglón así, tan subrayado, tan puntual. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese pero es para señalar que en un aspecto Noé era diferente, que él tenía la fe en el Cristo que había de venir. Él ya había oído de Cristo allá en aquellos tiempos. Dios le había hablado del Cristo que iba a morir, venir a morir por sus pecados. Entonces dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque creyó en el Cristo que Dios le habló para que se salvase. Y sigue el versículo siguiente, el versículo Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Y dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bueno, no era perfecto en cuanto a la perfección de Dios. Habla de una perfección de esa gracia. Él creyó lo que Dios le dio para que se salvara. En ese sentido, la fe nos hace perfectos para recibir, para creer. Sin la fe, Dios no puede ver nada que nos distinga. Pero la fe, en un sentido, la perfección es creer profundamente lo que Dios nos da para salvarnos, para bendecirnos. Y dice este aspecto, varón justo. Bueno, nosotros encontramos un pasaje en la Biblia, en Romanos 3, donde dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la Biblia está diciendo de Noé, justo. Bueno, él fue hecho justo por la vestidura de Cristo. Cuando él creyó por la palabra de Dios, ese Cristo que iba a venir, y Dios se lo estaba ofreciendo para vestirlo con la vestidura de Cristo, él creyó y eso le otorgó ser justificado o declarado justo, porque Cristo estaba representándolo a él ante los ojos de Dios. Y Dios se agradaba de ver a Cristo en el corazón de una persona. Y en ese sentido, Dios vio a Noé en Cristo. Lo declaró justo porque la ley de Dios ya no podía condenarlo, porque Cristo vendría a cumplir la justicia perfecta y a pagar la culpa de todos sus pecados. Y cuando Dios ve esa fe, Él declara justo. Lo declara justo de tal manera que anota su nombre en el libro de la vida para siempre. Declarado justo es
que ya no hay condenación por Cristo, porque Cristo cumplió a favor de nosotros todo lo que necesitamos para ser aprobados, para ser aceptados, para que Dios nos vea con agrado. Y esta palabra justo quiere decir que la ley de Dios ya no tiene nada que condenarle, porque Cristo lo cubre con su persona, con su santidad, con su justicia, con su obediencia. Todo eso son aspectos aprobados por la ley de Dios. Bueno, esto eran las características. La fe es el río de la vida que viene desde Adán y Eva. Y Dios viene trazando ese camino de la fe y nos sirve. Este pasaje está escrito en Hebreos 11:6 en el Nuevo Testamento, 7, donde dice que por la fe Noé preparó el arca en que él y su familia se salvasen. Y ahora nos transportamos. ¿Por qué hizo Dios esto? Bueno, porque lo vio varón justo, porque Noé halló gracia delante de él. En ese sentido, es un testimonio de fe. Testimonios, esa perfección que habla es la fe perfecta, la fe que confía, la fe que descansa en la obra de Dios, la fe que puede seguir los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son vida. Entonces, Dios busca esa fe, la fe perfecta, la fe que salva. Y vemos ahora en Efesios 2, 8 y 9, también en el Nuevo Testamento, para llevar esta declaración de Dios a la vida de Noé, aunque en Efesios no está refiriéndose a Noé específicamente, sino a todos los que son de fe como Noé. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, quiere decir que esa gracia es algo que no mereces en ningún sentido, ni un ápice de méritos a tu favor, pero la gracia por la fe en la obra de Cristo te otorga esa salvación. Y Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel a su Hijo, porque su Hijo aceptó entregar su vida a favor de nosotros. Y justo, porque sería injusto que cuando Cristo puso su vida a favor de nosotros, no sería justo que Dios nos castigara otra vez. Él es fiel y justo a la fe en Jesucristo. Entonces, Él lo que está declarando son principios y los estamos encontrando allá en el inicio de la humanidad. Ellos no fueron desprovistos de la gracia, de la fe de Cristo. Ellos recibieron el mensaje en el Cristo que iba a venir y creyeron, como nosotros en estos días estamos creyendo en el Cristo que vino. Nosotros estamos viendo hacia atrás y depositando nuestra fe en este Cristo que vino, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que está a la diestra de Dios. Es el mismo Cristo del cual Dios les habló a ellos. Bueno, la fe es un principio universal, pero vamos a subrayarlo así, es una fe perfecta que Dios reconoce. Hay una fe que no es perfecta y que Dios no reconoce. Cualquier tipo de fe que el hombre ponga fuera de Cristo no es una fe que Dios acepta, no es una fe perfecta ni que Dios la reconoce. Pero Dios conoce el corazón del hombre
Él sabe cuando esa fe se asienta en el centro de su ser, en su voluntad, en su conciencia, en su mente, en sus pensamientos, toda la esencia del ser, ahí se posa la fe. Y Dios la ve, la identifica, que ahí está el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso dice que por esta fe condenará al mundo. Dios no excluyó antes del juicio a ningún morador de aquel tiempo. Todos estaban incluidos. La distinción fue en la respuesta que hubo en el corazón. Vemos también de esta manera cómo Dios aplica esta justicia a favor nuestra. Vamos a ver Romanos 3, versículo 22 al 26. Y vamos a poner atención porque aquí está declarado el principio por el cual Dios justifica a un pecador. Justificarlo es declararlo justo, es declarar que la ley ya no tiene nada que condenarle, que es aceptado por Dios. Y dice a partir Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí es donde se resalta la gracia, sin merecerlo, no hay diferencia, ¿verdad? Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el versículo siguiente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es el pago, es otorgar la multa o lo que puede cubrir la culpa de esa persona. Mediante la redención, por eso llamamos a Cristo nuestro Redentor. No hay otro Redentor y en ninguno otro hay redención. Por eso la fe debe estar depositada en Cristo, ¿verdad? Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Además de que solo Él ha presentado ese pago, es que nadie más podría. El hombre no puede redimirse a sí mismo, ni lo puede redimir un amigo, ni el líder de una iglesia, de una religión. No puede, porque no califica ante la ley de Dios. La ley de Dios no reconocería el pago de una vida así. ¿Por qué? Porque es pecador, porque todos, sin diferencia, hemos pecado y Dios no aceptaría el pago de una vida manchada por el pecado. Entonces, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a causa, para manifestar su justicia. Esto es la justicia que Dios ofrece, la sangre de su Hijo Jesucristo. Creer que Él cubrió todas tus culpas, pagó todas tus culpas. Propiciar es poner algo accesible, algo que tú no puedes alcanzar, por medio de la propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta obra se lleva a cabo en el momento que tú recibes a Cristo.
Y Dios con paciencia, esperando que tú te arrepientas y que tú vengas y recibas este don de la gracia en Cristo Jesús para que seas justificado en su paciencia, pasando por alto los pecados pasados. En ese sentido, ¿por qué no muere un pecador desde que tiene razón de su existencia o conciencia de lo que él es? Por la paciencia de Dios, esperando, pasando por alto esos pecados hasta que tú decides si quieres recibir ese don de Dios o si no lo aceptas, si no crees, si lo rechazas. Bueno, eso es la respuesta de libre albedrío. Y en este versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo en que Cristo vino, cuando se escribieron las Escrituras, la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué lo justifica? Porque ha puesto su fe sin reserva, solamente dependiendo, confiando, teniendo seguridad en la persona de Cristo. Y la persona de Cristo que Dios nos ofrece no es solamente el Cristo de los milagros, de las buenas obras, el Cristo humilde y manso. Sí, claro que Él es, pero Él es el Cristo que murió en la cruz, el Cristo que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la majestad. Este es el Cristo que Dios nos presenta, y este es el Cristo que, aunque todavía no veía, Noé oyó y creyó, porque Dios le habló, ¿verdad?, personalmente, directamente. Entonces, esto es no solo que yo diga, o que yo pienso, o que esto es mi argumento, no. Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. El veredicto lo da Dios cuando ve a Cristo en el centro de tu ser, que tú has decidido ponerlo ahí, en el centro de tu corazón, en el centro de tu conciencia. Tu conciencia descansará del temor, de las obras, de los esfuerzos personales para salvarte. Una vez que la conciencia reposa en Cristo, tu conciencia tiene paz, descanso, ¿verdad? Tu mente no encontrará otro razonamiento o otro argumento en el cual tú pudieras poner tu fe, porque es Dios quien lo hizo y es Dios quien lo trae personalmente a ti. Entonces tu mente encuentra el argumento necesario de la justicia verdadera, del amor perfecto, de la paciencia de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Cómo hizo Dios todo esto? Y tu mente será iluminada. No puede existir otra forma. O la tomo o la dejo. Por eso ningún pecador morirá sin esa luz, porque fue Dios quien llegó a su vida, porque Dios es el que lo quiere salvar. Ningún pecador adolecerá de esta luz, de este mensaje, de esta justicia en el infierno. Él va a saber que está en un lugar de tormento porque no quiso, porque el argumento de Dios, su mente le decía: cree y cree. Pero al último, el que firma el documento, acepto o no acepto, es tu yo, tu voluntad,
el que dice sí acepto, no acepto. Por eso cuando nosotros abordamos a una persona hablándole de Cristo, llegamos al punto de decirle, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y él dice, sí quiero. ¿Qué debo hacer? Y le guiamos en una oración que es una guía que está en la Biblia. Pero también él puede decir, mira, déjame analizarlo, déjame pensar, déjame platicar con mi esposa a ver qué le hice, ¿verdad? Algunos dicen, no, mira, a mí no se me da eso de ser creyente. Sería yo hipócrita si dijera que yo, bueno, no crees, no aceptas, no recibes. No, pero ¿sabes lo que viene? Sí sé. Y dice, no, ¿verdad? Pero él no vivirá nunca sin haber sido iluminado por Dios, ¿verdad? Porque la iniciativa es de Dios. ¿Escatimará Dios algo que él pueda hacer para que una persona sea salva? Dios no puede escatimar nada de sus medios. Una persona va al infierno consciente de que no quiso, no creyó, no fue diligente, no fue responsable ni siquiera por su vida. Bien, entonces el punto que estamos resaltando cuando dice varón perfecto, justo, ¿verdad? Halló gracia. Estos son argumentos que Dios le hizo ver. Yo los estoy compartiendo porque tanto ustedes como yo los conocemos. Aquí está nuestro fundamento. Otro aspecto que, bueno, vamos a hacer una pausa aquí.